¿Te han dicho alguna vez que para ganar dinero en el campo necesitas tener cientos de animales, hectáreas de tierra y miles en el bolsillo? A mí me lo dijeron tantas veces que casi lo creí. Pero no fue así. No necesité una granja gigante. No necesité un préstamo bancario. Solo necesité 5 cabras, determinación y amor por lo que hacía. Porque cuando uno conoce de verdad a sus animales, cuando se entrega a su cuidado y entiende cómo convertir su producción en un negocio real, cada día se vuelve una oportunidad para crecer. En este video te voy a compartir mi historia, mis errores, mis secretos y todo lo que aprendí para lograr lo que muchos no creen posible, generar ingresos todos los días solo con cabras. Te hablaré de cómo alimentarlas bien sin gastar de más, cómo sacar provecho a cada gota de leche, cómo convertir incluso su estiércol en ganancias y cómo construir un sistema sencillo pero poderoso desde casa. Dale like, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque aquí no te voy a hablar de sueños imposibles, sino de realidades construidas con las manos, con sudor y con esperanza. Si yo lo logré con 5 cabras, tú también. Cuando regresé al campo, lo hice con el corazón herido y los bolsillos vacíos. Había trabajado en la ciudad durante años, pensando que algún día iba a ahorrar lo suficiente para montar un negocio propio. Pero la vida no siempre se comporta como uno la planea. El trabajo era duro, el dinero apenas alcanzaba, y cada día me sentía más lejos de mí mismo. Así que tomé la decisión que muchos consideraron una locura: volver al origen. No tenía tierras grandes, ni maquinarias modernas, ni conocimientos universitarios. Solo tenía una pequeña parcela heredada y el recuerdo de los animales que mi abuelo cuidaba cuando yo era niño. Siempre me llamaron la atención las cabras. Eran animales nobles, fuertes, resistentes. No necesitaban tanto como una vaca, pero daban leche, carne y hasta compañía. Así que decidí empezar por ahí. Conseguí 5 cabras. No eran de raza pura, no eran espectaculares. Eran comunes, criollas, como yo. Pero las miré a los ojos y sentí que podía comenzar algo. Les construí un corral sencillo, con madera reciclada y malla usada. Les preparé sombra con unas láminas viejas y les busqué alimento en los potreros cercanos. Cada mañana me levantaba con el sol y las saludaba como si fueran parte de mí. Y en cierta forma, lo eran. Al principio cometí muchos errores. Les daba solo pasto seco, no sabía cuándo vacunarlas, ni cómo reconocer si una estaba en celo. Pero observaba, aprendía, anotaba todo. Me volví alumno de mis propias cabras. Descubrí que no todas comían igual, que algunas eran más activas, otras más nerviosas, otras más dóciles. Comencé a llamarlas por nombres que surgían al ver su carácter, y ellas comenzaron a reconocerme, a confiar en mí. Cuando llegaron los primeros partos, el miedo me invadió. Temía que murieran, que los cabritos nacieran débiles. Pero me senté junto a ellas, pasé la noche vigilando, rezando, y cuando todo salió bien, lloré. No de tristeza, sino de gratitud, porque esas cabras me estaban dando más de lo que yo les daba a ellas. La leche comenzó a fluir. Al principio era poca, pero suficiente para no comprar más leche en el pueblo. Luego empecé a ofrecerla a los vecinos. Alguien me pidió 1 litro, otro, 2. Una señora me dijo que su hijo era alérgico a la leche de vaca y que la de cabra le sentaba mejor. Ahí entendí que había una oportunidad. No tardé en notar que cada día podía ser productivo. Mientras otros esperaban a vender animales grandes una vez al año, yo tenía leche fresca todas las mañanas. Aprendí a hacer quesillo, luego queso seco. Me enseñó una vecina mayor, con sus manos arrugadas y sabias. Mezclábamos sal, colábamos con una tela vieja y prensábamos con piedras. Los quesos salían ricos, aromáticos, y la gente comenzó a buscarlos. Me hice una rutina: madrugar, ordeñar, alimentar, limpiar, cortar pasto, preparar quesos, repartir. Todo en el mismo día, sin máquinas, sin empleados, sin excusas, solo con voluntad. Y el dinero comenzó a llegar.
No en grandes cantidades, pero sí constante. Cada día vendía algo, y eso era mejor que esperar a fin de mes. Me di cuenta de que las cabras eran generosas. Todo en ellas servía. La leche alimentaba, el queso generaba ingresos, el estiércol fertilizaba la tierra. Hasta el orín lo usaba diluido como insecticida natural. Las cabras me estaban enseñando que cuando uno observa con atención, todo tiene valor. Solo hay que saber cómo usarlo. Con lo que ganaba, no me fui a gastar. Reinvertí. Sembré pasto de corte, alfalfa, morera. Construí un pequeño comedero techado. Puse bebederos automáticos hechos con botellas recicladas. No era lujo, pero sí mejora. Mis cabras comían mejor, estaban más limpias, más tranquilas. Y eso se traducía en más leche, en mejor salud, en menos problemas. Aprendí a prevenir enfermedades con plantas del monte. Hacía infusiones de ajo, ruda, jengibre, y las mezclaba con melaza. A veces les ponía una pizca de bicarbonato en el agua cuando notaba que alguna rumiaba con dificultad. Nada de químicos caros, solo conocimiento, observación y confianza en lo natural. No pasó mucho tiempo antes de que alguien me ofreciera comprarme todas las cabras. Me ofrecieron una suma que me hizo dudar, pero dije que no, porque esas cabras no eran solo animales, eran el corazón de mi vida nueva. Eran las que me habían sacado del abismo del desánimo, las que me habían demostrado que sí se puede vivir con dignidad, con pocos recursos, pero con mucho amor. El día que logré pagar todas mis deudas con la venta de quesos, lloré otra vez, porque entendí que no necesitaba una granja de 100 hectáreas. Solo necesitaba 5 cabras y la decisión firme de trabajar cada día con entrega. Me volví ejemplo para otros. Algunos vinieron a verme. Querían saber cómo lo hacía. Yo no me guardé nada. Les expliqué todo. Cómo construí el corral, cómo hice el primer quesillo, cómo usaba las plantas, cómo distribuía la leche. Porque cuando uno comparte, también gana. Gana respeto, gana amigos, gana experiencia. Y aquí sigo, con las mismas cabras, con nuevas crías, con más aprendizajes. Cada día es una nueva oportunidad. Cada día amanece con un balido, con una mirada tierna, con una promesa de que si hoy me esfuerzo, mañana será mejor. Con el paso del tiempo, las cabras se convirtieron en parte de mi rutina emocional, no solo laboral. Ya no era simplemente un productor de leche, queso o abono. Me volví guardián de un sistema vivo, un ciclo en movimiento donde cada animal tenía su lugar. Cada acción tenía su consecuencia, y cada día traía una nueva lección. Había mañanas en que la primera luz del día la recibía sentado junto al corral, escuchando cómo las cabras se desperezaban, cómo se comunicaban entre ellas, cómo se acercaban a mí buscando la primera caricia o un poco de pasto fresco. Esos momentos me recordaban que la riqueza no está en lo que uno acumula, sino en lo que uno cuida. La confianza que me tenían mis cabras no se ganaba de un día para otro. Era producto de la constancia, del respeto, de la paciencia. Nunca les grité, nunca las obligué. Siempre las traté como seres que sienten. Y eso se notaba. Venían a mí sin miedo, caminaban junto a mí en el potrero, obedecían sin necesidad de palos ni gritos. Era una relación de armonía. Y esa armonía se traducía en leche de mejor calidad, en partos sin complicaciones, en un ambiente de paz que cualquier visitante podía notar apenas ponía un pie en la granja. No fue fácil mantener esa estabilidad. Hubo momentos duros. Días de lluvia intensa donde el corral se anegaba. Temporadas de sequía donde buscar pasto fresco era una batalla diaria. Incluso una vez tuve que enfrentar la pérdida de una cabra que se enfermó gravemente por una espina que se le incrustó en el estómago y no logré detectar a tiempo. Esa noche no dormí. Me sentí culpable. Pero aprendí. Aprendí a observar mejor, a revisar cada parte del terreno donde pastaban, a tener siempre un espacio limpio donde pudieran descansar sin riesgos. Una de las decisiones más importantes fue aprender a diversificar. No podía depender solo de la leche o del queso, así que comencé a aprovechar otras oportunidades,
Descubrí que muchas personas estaban interesadas en productos naturales para el jardín. Preparé compostaje con el estiércol de las cabras, hojas secas y restos de comida. Lo empaqué en costales pequeños y lo vendí como abono orgánico. Pronto los vecinos comenzaron a pedirme más. Algunos lo usaban para sus hortalizas, otros para árboles frutales. Y yo entendí que la cabra no solo daba leche, daba vida en muchas formas. Más adelante, una señora me pidió leche para hacer jabón artesanal. Me explicó que la leche de cabra era excelente para la piel, que tenía propiedades humectantes y curativas. Le vendí algunos litros, y cuando vi lo que hacía con ellos, me sorprendí. Me enseñó a fabricar jabón, y me animé a intentar hacerlo yo mismo, con aceite reciclado, sosa cáustica y leche fresca. Después de varios intentos, logré un producto que olía bien, limpiaba bien y se veía bonito. Lo envolví en papel craft, le puse una etiqueta sencilla y lo comencé a ofrecer junto con los quesos. Fue un éxito inesperado. Así nació otra fuente de ingresos, otra forma de usar lo que las cabras me daban, sin matarlas, sin sacrificios, solo aprovechando su generosidad diaria. Lo que muchos ignoraban era que cada día, sin importar si llovía o si había crisis en la ciudad, mis 5 cabras me aseguraban alimento, limpieza, sustento. Eran como un banco que nunca me cobraba intereses, pero siempre me daba resultados. Una tarde, un joven llegó a mi casa buscando consejo. Había visto mi historia en una publicación que alguien compartió en redes sociales. Me dijo que estaba desempleado, que tenía un pequeño terreno y que quería empezar. Le hablé con franqueza. Le dije que esto no era magia, que había que trabajar todos los días, incluso los domingos, que las cabras no entendían de feriados, pero que si las trataba con respeto y constancia, le iban a cambiar la vida. Le regalé un cabrito. Le mostré cómo construir un corral sencillo. Le compartí mis notas escritas a mano, las recetas, los trucos. Ese joven regresó meses después, con una sonrisa enorme. Me contó que ahora vendía leche cada semana, que la escuela de su hijo ya no le costaba tanto, que incluso su esposa lo había ayudado a hacer sus primeros quesos. Y yo me sentí completo, porque entendí que no solo estaba criando cabras, estaba sembrando dignidad en otros también. Poco a poco, me convertí en un ejemplo local, no porque tuviera más animales, no porque ganara millones, sino porque demostraba que con poco se puede mucho, que no se trata de tener más, sino de usar bien lo que se tiene. Mis 5 cabras eran un símbolo de esfuerzo, de transformación, de posibilidad. Comencé a organizar pequeños talleres en mi comunidad. Reunía a los vecinos, les mostraba cómo hacer un comedero con tubos, cómo identificar enfermedades comunes, cómo preparar suero casero para los cabritos débiles. Nadie me pagaba por eso, pero cada agradecimiento era un pago que llenaba el alma. Lo más hermoso fue ver cómo otras personas, inspiradas por mi historia, comenzaron también a criar, algunos con cabras, otros con gallinas, otros con conejos, pero todos entendiendo que el secreto no está en esperar el momento perfecto, sino en empezar con lo que se tiene. Mis 5 cabras me enseñaron que la vida no necesita lujos para ser rica, que se puede ganar todos los días, no solo dinero, sino paz, salud y un propósito. Porque cuando uno se levanta sabiendo que depende de sí mismo, que su trabajo alimenta, que su esfuerzo genera bienestar, no hay cansancio que valga. Con el tiempo, logré mejorar aún más. Puse un pequeño tanque de agua, recolecté lluvia, instalé bebederos por gravedad. Comencé a sembrar mis propias medicinas naturales, albahaca, romero, llantén. Aprendí a hacer repelentes naturales contra garrapatas con vinagre y ruda. Mis cabras eran saludables, activas, felices, y eso se notaba en todo. Un día, una de mis cabras parió 2 cabritos hermosos. Uno era hembra. Decidí quedármela, criarla como una futura productora, porque ese era mi plan, crecer lentamente, sin deudas, sin prisas, sin perder el alma en el proceso. Y así lo hice, sin dejar de ordeñar, sin dejar de vender, sin dejar de enseñar.
Cada vez que alguien me preguntaba cómo logré vivir de esto, les decía lo mismo. Empecé con poco, pero con ganas. Me comprometí a aprender. No esperé que alguien viniera a regalarme nada. Yo me regalé a mí mismo una oportunidad. Y si tú estás leyendo esto pensando que no puedes, déjame decirte que sí puedes. No necesitas grandes tierras, solo necesitas corazón. Las cabras te devuelven lo que tú les das. Si les das amor, paciencia, cuidado, ellas te dan leche, carne, estiércol y sobre todo, una forma de vida. Hoy, sigo levantándome con el canto de los gallos. Sigo escuchando el balido suave de mis cabras pidiendo desayuno. Sigo viendo cómo los cabritos saltan de alegría en el potrero. Y cada día, agradezco. Agradezco no haber escuchado a quienes me dijeron que con 5 cabras no se podía. Porque se puede. Vaya que se puede. A medida que la rutina se afianzaba y mis cabras se volvían más productivas, descubrí que la verdadera riqueza no estaba solo en lo que me ingresaba cada día, sino en lo que podía seguir construyendo a partir de ese sistema simple, pero poderoso. El dinero diario que obtenía no era solo para cubrir gastos inmediatos, también se convirtió en la base para nuevos pequeños proyectos que nacían desde la misma lógica. Hacer más con menos, aprovechar todo, respetar la vida y entender cada parte de la cadena como una oportunidad. Una de las cosas que más me impactó fue ver cómo la gente comenzó a buscarme por referencias. Un día, una madre de familia me preguntó si podía venderle leche de cabra de forma continua porque su hijo tenía problemas digestivos, y un médico naturista le había recomendado ese tipo de leche. Me contó que había probado con productos de supermercado, pero no era lo mismo. La leche industrial le caía pesada, pero la que le di, recién ordeñada, sin químicos ni conservantes, le sentaba perfecto. Desde entonces le vendí cada semana. Ese tipo de historias me dieron más impulso. Me ayudaron a entender que no solo vendía un producto, vendía bienestar, y que eso tenía un valor mucho mayor. Por eso comencé a ser aún más cuidadoso. Empecé a mejorar los procesos de ordeño. Me aseguraba de que el balde estuviera siempre limpio, que las ubres se desinfectaran antes y después, que la leche se colara bien, que se enfriara lo más pronto posible. Todo eso hacía que mi producto se destacara. Era leche limpia, segura, fresca, y la gente lo notaba. Más adelante decidí probar algo nuevo: producir yogur. Me asesoré con un productor de lácteos que conocí en una feria agrícola. Me explicó cómo fermentar la leche con cultivos naturales, cómo mantener la temperatura, cuánto tiempo dejarla reposar, cómo endulzarla de forma natural con miel o frutas. Después de varios intentos, logré un yogur cremoso, con sabor a campo, que se volvió una joya para los vecinos. Lo envasaba en frascos de vidrio reciclado, le ponía una tapa hecha con tela y lo ofrecía junto a los quesos. Otra fuente de ingreso, otra forma de aprovechar cada litro. No tardé en entender que diversificar me hacía más fuerte. Porque si un día no podía ordeñar por lluvia o enfermedad, podía vender compost. Si la leche bajaba por cambios en la alimentación, podía ofrecer jabones. Si el queso no se vendía en un mercado, lo ofrecía en línea. Comencé a publicar en grupos locales de Facebook, en WhatsApp. Incluso me ayudó una sobrina a abrir una cuenta en redes para mostrar fotos de mis productos y mis animales. No era un negocio de lujo, pero era un negocio con alma, y eso la gente lo percibe. Una cosa que marcó una gran diferencia fue aprender a sembrar mi propio alimento. En lugar de depender del pasto que creciera en la parcela o de lo que pudiera recolectar en los bordes del camino, tomé una parte del terreno y sembré forrajes de alta calidad. Probé con morera, con caña forrajera, con alfalfa tropical. Hacía cortes rotativos, secaba parte del pasto para los días de lluvia, preparaba mezclas con melaza y sal mineral, y eso mantuvo a mis cabras bien nutridas todo el año. Ya no se enfermaban con facilidad, ni bajaban la leche en épocas duras. Otro cambio importante fue mejorar el refugio. Al principio las tenía bajo un techito de madera, con plásticos colgando. Con el tiempo, pude construir una estructura más fuerte. Le puse piso elevado para que no estuviera en contacto con la humedad. Usé palets reciclados
láminas de zinc y malla sombra. Ahora tenían un lugar seco, ventilado, protegido del viento y la lluvia. Eso les dio más confort y mejoró aún más la producción. Pero nada de eso habría sido posible si no me hubiera comprometido desde el corazón. Porque esto no es solo técnica ni estrategia, es entrega, es observar, escuchar, sentir, saber cuándo una cabra necesita más descanso, cuándo está por parir, cuándo no está bien aunque parezca sana. Yo aprendí a leerlas, a conocer su lenguaje, y por eso me fue bien. Una de las historias más emocionantes fue cuando una de mis cabras más viejas, que ya había parido varias veces, comenzó a debilitarse. Todos decían que ya no servía, que era mejor venderla, pero yo no podía hacer eso. Era parte de mi vida. Decidí darle un descanso. Le di más tiempo de pastoreo, más cariño, más plantas medicinales, y en pocos meses estaba de nuevo fuerte. Me regaló otra cría. Esa cabra, que muchos veían como desechable, me dio una hija que ahora es la mejor productora de leche que tengo. Esa lección no se aprende en libros. También hubo momentos en que me cuestioné. Cuando el clima era muy difícil, cuando las ventas bajaban, cuando las cosas parecían no avanzar. Pero en esos momentos me recordaba por qué comencé. Porque no quería volver a depender de un jefe. Porque quería estar cerca de mi tierra, de mis animales. Porque quería vivir con dignidad, sin rogar, sin endeudarme, sin abandonar mis valores. A veces, al final del día, me sentaba frente al corral y pensaba en todo lo que había logrado con tan poco. Y no lo hacía para presumir, lo hacía para no olvidar. Porque uno debe recordar siempre sus raíces. Y mis raíces eran esas, humildes, perseverantes, libres. Con los años me di cuenta de algo más profundo. Las cabras no solo me habían dado una fuente de ingreso, me habían enseñado a ser mejor persona. Me enseñaron a tener paciencia, a confiar en los procesos, a trabajar con la naturaleza, no contra ella, a valorar lo simple, a ser agradecido, porque cada día que ellas estaban bien, yo también estaba bien. Poco a poco empecé a enseñar a más personas. Fui a escuelas, a grupos comunitarios, a radios locales. Compartí mi experiencia sin guardarme nada, porque yo sabía lo que se siente no tener nada, y sabía que si una historia como la mía podía inspirar a alguien, entonces todo valía la pena. Hoy mis 5 cabras originales ya no están solas. Algunas han tenido crías, otras han envejecido y viven sus últimos días en paz. Pero cada una ha dejado una huella. Cada una ha sido parte de este viaje. Y aunque pudiera tener más animales, más tierra, más recursos, no cambiaría el camino que recorrí, porque fue ese camino, lleno de tropiezos, de aprendizajes, de lágrimas y de logros, el que me trajo hasta aquí. La verdadera ganancia no es solo el dinero diario, es la independencia, es saber que cada mañana, sin depender de nadie, puedo levantarme, mirar a mis cabras y saber que ellas me respaldan, que me dan, que confían en mí, que soy parte de su mundo y ellas del mío.